Para poder desarrollar esta capacitación, tenemos que recordar que el objetivo es promover una cultura de inclusión, respeto e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en el ámbito laboral, a través del diseño de estrategias que incluyan las necesidades e intereses de las personas con discapacidad, identificando las barreras del entorno y actitudinales que afectan el ejercicio efectivo de sus derechos en el ámbito laboral y, por supuesto, su inclusión. Dentro del desarrollo de la clase vamos a hablar un poco de qué es la discapacidad y vamos a conocer el enfoque social de la discapacidad. Para esto vamos a conocer los tipos de discapacidad existentes y vamos a hablar de la política nacional multisectorial en discapacidad para el desarrollo al 2030. Y vamos a recordar que esta política busca resolver un problema público, que es la discriminación estructural, y se centra en 7 objetivos prioritarios. Básicamente, en el ámbito laboral vamos a desarrollar el objetivo prioritario número 2, que busca promover las competencias y la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Asimismo, vamos a también hablar un poco de la directiva de la perspectiva de la discapacidad dentro de la administración pública, para poder conocer un poco los lineamientos y principios que deben ser incluidos dentro de la administración pública y que con adecuaciones puede ser también incluido dentro del área laboral empresarial. Y bueno, que de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, la discapacidad se considera que contiene 3 componentes esenciales. Uno es las deficiencias, las limitaciones y las restricciones. Deficiencias se consideran algunas alteraciones en la estructura o en las funciones corporales, físicas y o psíquicas de las personas. Limitaciones son dificultades para realizar cualquier actividad o tarea de autocuidado y o desenvolvimiento general. Restricciones se consideran problemas para acceder o participar en situaciones de diferente ámbito, producto del contexto ambiental y social. Todos estos componentes definen el concepto de lo que conocemos como discapacidad, que no nos permiten realizar a plenitud nuestra vida social. La discapacidad tiene diferentes tipos, como es el caso de la discapacidad física, como es el caso de la discapacidad sensorial, como es el caso de la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial. Probablemente ustedes habrán escuchado alguna de estas discapacidades y nosotros vamos en la siguiente diapositiva, explicar un poco de cada una de ellas. ¿Qué es la discapacidad física? La discapacidad física se define como aquella que ocurre al existir alguna alteración en la función corporal o falta una parte del cuerpo, lo cual impide a la persona moverse, trasladarse o desenvolverse de manera convencional. Su origen puede deberse a una condición de salud o a un trastorno que afecta al sistema musculoesquelético y neuromuscular de la persona. El grado y el alcance puede variar y la afectación se puede dar en una o varias partes del cuerpo. Dentro de los tipos de discapacidad física están agrupadas la discapacidad motora, la condroplasia, la discapacidad visceral. Vamos a conocer un poco más de cada una de estas. La discapacidad motora tiene como secuela o malformación derivada de una afectación neuromuscular ósea o autoinmune, dando como resultado alteraciones en el control de movimiento y en la postura. Aquí en estas imágenes podemos ver algunos casos de personas con este tipo de discapacidad, derivada de las siguientes enfermedades, ¿no? Como malformaciones congénitas, como es el caso en el sistema nervioso central, como es el caso de la espina bífida, etc. Traumatismo cráneoencefálico severo, la lesión medular severa, epilepsias severas, ¿no? El síndrome de Dravet, etc. Enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple, el Guillain-Barré, etc. Enfermedades neuromusculares, parálisis cerebral,
acetosis, ataxia, atrofia muscular, espinal y la osteogénesis imperfecta, ¿no? Que es lo que se conoce como los huesos de cristal y Amelia, ¿no? Estos son algunos tipos de discapacidad física que tienen que ver con la movilidad corporal. También dentro de la discapacidad física está la condroplasia, que es la alteración en el crecimiento del sistema óseo que impide el cambio normal del cartílago al hueso. Se caracteriza por el enanismo, el rango de movimiento limitado en los codos, tamaño de la cabeza grande, macrocefalia, dedos pequeños, inteligencia normal, aunque puede haber algún tipo de retraso durante el desarrollo o en el comienzo. La discapacidad física también incluye a la discapacidad visceral, que incluye deficiencias en las funciones de estructuras corporales de los sistemas cardiovasculares, hematológicos, inmunológicos, respiratorios, digestivo, metabólico, endocrino, etc. Se caracteriza por la deficiencia permanente y limitación del entorno invisible para el exterior, pero genera una mayor restricción del entorno al no brindarse fácilmente los apoyos o los ajustes razonables. Algunos ejemplos son la cardiopatía congénita, la fibrosis quística de páncreas y la insuficiencia renal crónica terminal. ¿Por qué estamos desarrollando los tipos de discapacidad y sus diferentes formas de manifestación? Porque es importante que como servidores públicos o personas que atienden a personas con algún tipo de discapacidad podamos conocer el tipo de limitación que tienen para, en base a ello, poder implementar algunos ajustes o algunas condiciones que les permitan a que ellos también como ciudadanos puedan recibir los bienes y productos, productos y servicios que ofrece el Estado. Por eso es importante que cuando hablemos de discapacidad, pensemos en cada uno de los tipos de discapacidad que existen. La discapacidad sensorial está relacionada, como el nombre lo dice, a los sentidos. Implica la presencia de limitaciones en alguno de los sentidos, lo que conlleva a la presentación de problemas para percibir, comunicarse o utilizar el lenguaje. La discapacidad sensorial puede ser auditiva, visual, olfativa, del gusto, siendo la más frecuente y grave las dos primeras, es decir, la discapacidad auditiva y la discapacidad visual. Que una de las principales barreras que ataca ese tipo de discapacidad es la barrera comunicacional. Otro tipo de discapacidad, la auditiva, como la hemos mencionado, ¿no? Auditiva, visual, acá, bueno, ya la hemos vuelto a repetir. Algunas características, no presenta características físicas, o sea, nosotros podemos ver a una persona que físicamente la podemos ver sin ninguna alteración, pero que tiene una discapacidad, porque de repente no oye y no permite que haya una verdadera o una adecuada interacción social. Una persona es sorda cuando su deficiencia auditiva es total o profunda. Si su pérdida de la audición es parcial, se denomina hipoacusia. No viene acompañada del retraso mental, aunque en muchos casos tienden a presentar problemas de visión progresivamente. No todos manejan lengua de señas ni comunicación labiofacial. La lengua de señas no es universal, ¿no? Aquí justamente hacemos un poco de acotación a que esta es una de las barreras que tienen que afrontar las personas con discapacidad tipo sensorial, auditiva, ¿no? Que la gran mayoría de ciudadanos no conocemos el lenguaje de señas o si lo conocemos debido a que no es universal, manejamos diferentes dialectos. Y hoy en el Día Internacional de la Persona con Discapacidad es importante reflexionar sobre este aspecto y comprometernos, al menos aquellos que tenemos dentro de nuestro entorno, personas con discapacidad, en aprender el lenguaje de señas. Hace el mes pasado, estamos celebrando también el Día Internacional del Lenguaje de Señas. Entonces, por ahí también hay que aprovechar estos talleres que ofrecen los diferentes gobiernos regionales, la SOMAPEP y el Estado, y aprender un poco el lenguaje de señas para poder incluir a todos nuestros hermanos peruanos. Discapacidad tipo sensorial, lo hemos mencionado, la discapacidad visual, es un tipo de discapacidad
que afecta el sistema de la visión, que afecta la agudeza visual, la motilidad ocular, visión de los colores o profundidad, afectando la capacidad de una persona para ver total o parcialmente. Se caracteriza porque, se divide en dos, ¿no? La ceguera y la disminución visual. La ceguera implica la pérdida completa de la vista y la disminución visual, la pérdida parcial del sentido de la vista. La causa, puede ser hereditaria, puede ser congénita o puede ser adquirida. Las causas propiamente de la disminución visual son cataratas, glaucoma, degeneración muscular, opacidad corneal, retinopatía diabética y ceguera infantil. No todos manejan el sistema Braille. Esta es una también de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad visual, ¿no? Es importante que también, al menos aquellos que tenemos contacto directo con las personas con discapacidad, podamos aprender estos medios comunicativos que nos van a permitir ofrecer de mejor manera servicios de calidad a las personas con discapacidad. La discapacidad intelectual. Es muy importante también conocer los diferentes tipos de discapacidad intelectual porque implican limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa de la persona, lo cual se manifiesta en habilidades conceptuales, adaptativas, sociales y prácticas, es decir, en habilidades para funcionar en la vida diaria. Es una condición permanente, es decir, para toda la vida. Además, por lo general, se reconoce por un déficit en el coeficiente intelectual, no obstante, no siempre. El término que reemplaza al de retraso, retardo mental, ¿no? Su causa puede ser genética, congénita, adquirida, social. Los tipos de discapacidad intelectual son leve y, se caracterizan por tener un coeficiente intelectual de 50-70. Estas personas pueden formar parte del sistema educativo y pueden ser profesionales. Quienes tienen discapacidad moderada tienen un coeficiente intelectual entre 35 a 50 y requieren de supervisión, pero pueden ser autónomos. En el caso de la discapacidad intelectual grave, el coeficiente intelectual es de 20 a 35 y se comunican con holofrases, no tienen poder de decisión. Y en el caso de la discapacidad intelectual profunda, el coeficiente intelectual es menor a 20. Y la supervivencia baja y comunicativa es inexistente, ¿no? Supervivencia baja y comunicación inexistente, perdón. La discapacidad intelectual, también tenemos al síndrome de Down como un tipo de discapacidad intelectual que seguramente muchos conocen. Es una condición genética ocasionada por una división celular anormal que produce material genético adicional del cromosoma 21, 3 en lugar de 2, llamado también trisomía del cromosoma 21. Algunas de estas características se presentan en todos los casos, mientras que otras pueden estar o no presentes. Las más comunes son las siguientes, ¿no? Ojos ligeramente sesgados, pelo liso, cuello más corto, menor estatura o hipotonía muscular también, un desarrollo físico y madurativo más lento, un nivel de dificultad en los procesos de aprendizaje. Tipos de discapacidad intelectual también están el trastorno del espectro autista, ¿no? Aquí hacemos acotación de que este tipo de discapacidad viene incrementándose de acuerdo a las últimas estadísticas. Ya se están presentando más casos de mujeres adolescentes que están teniendo hijos con este trastorno. Para eso es importante orientar a que las madres adolescentes puedan seguir una guía adecuada a través del programa del CRED, de los servicios de salud que se brinda y hacer una adecuada detección temprana de este tipo de síndrome para poder reducir las secuelas de este tipo de alteración. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Es un grupo de alteraciones en el desarrollo de las relaciones sociales, en la comunicación verbal y no verbal, y en la imaginación y creatividad. Algunas características son aislamiento, incapacidad de comprender las demandas sociales, falta de contacto visual, ausencia o escasez de comunicación,
uso repetitivo del lenguaje y falta de juego imaginativo. Tipos de condiciones de TEA. Está el autismo, está el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, el síndrome de Heller, el trastorno del desarrollo no especificado. Puede ser causa de un retraso mental en un 75%, pero no necesariamente, ya que existen personas con TEA con inteligencia promedio o superior. La media es 25%, ¿no? Esta es una estadística importante resaltarla porque como padres de familia, teniendo un hijo con algún tipo de trastorno del aspecto autista, debemos saber que con el desarrollo de terapias y otros apoyos podemos lograr que nuestro hijo pueda ser incluido a la vida educativa y, por supuesto, a la vida laboral, logrando la independencia, teniendo en cuenta que no necesariamente tienen un retraso mental y que existen casos de personas con esta condición que tienen inteligencia promedio o superior. Este es un tipo de discapacidad también bastante especial y bastante presentado dentro de la comunidad, ¿no? Son los tipos de discapacidad psicosocial. Se presentan trastornos en el comportamiento adaptativo, los cuales pueden entrar en la categoría y otros ya que tienen que ver con enfermedades mentales. La discapacidad psicosocial tiende a afectar al funcionamiento mental y al bienestar emocional social de las personas, de modo que tienen dificultades para gestionar sus emociones y sus relaciones interpersonales. Algunos tipos de discapacidad psicosocial están, o también conocida como discapacidad mental, están la esquizofrenia, el trastorno de bipolaridad, el trastorno de personalidad, el síndrome orgánico, la paranoia, el trastorno de pánico, etc. Ya habiendo escuchado un poco de los tipos de discapacidad y poder identificarlos como discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial y mental, es importante que entendamos las características de cada uno de estos tipos de discapacidad para poder, desde el lugar donde estamos, ya sea el sector público, el sector privado, poder plantear intervenciones que incluyan las necesidades de este tipo de población, porque tenemos que tener en cuenta que tienen los mismos derechos que nosotros. Entonces, vamos a hablar un poco de los modelos de discapacidad. ¿Cómo se ve la persona con discapacidad a lo largo de la historia? Entonces, el Estado, que dentro de sus funciones está proteger la dignidad de la persona humana, como lo dice la Constitución, ha tenido diferentes perspectivas o diferentes maneras de mirar a la discapacidad. Por ejemplo, hace muchos años se miraba el modelo de se hablaba de un modelo de presidencia. Seguramente algunos lo habrán escuchado o algunos no, pero como pueden ver en la imagen, pueden relacionarlo a algo divino, ¿no? Como una exclusión que se está votando a una persona hacia afuera, ¿no? Es como que este modelo de presidencia está relacionado a la visión de creer que tener una discapacidad es un castigo divino. Y como tal, las personas eran excluidas del ámbito social. Posteriormente, se empezó a mirar a la discapacidad desde otra perspectiva y se implementó el modelo médico rehabilitador. Eso a raíz de que vinieron pues los conflictos, las guerras internacionales y empezaron a haber pues personas que perdieron la movilidad o perdieron algunas extremidades y había pues un Estado protector que tenía que cubrir pues ese sacrificio de esas personas que dieron la vida o perdieron la movilidad en guerra, en un conflicto defendiendo a su nación. Y luego viene algo ya mucho más realista, que es el modelo social. Cada uno de estos modelos es importante conocerlo, porque de repente nosotros como ciudadanos todavía estamos enfrascados en alguno de estos modelos. Entonces, identificarlos es importante para poder saber en qué situación nos estamos poniendo cuando atendemos a una persona con discapacidad. Me dicen por acá que me apure un poco. Vamos a explicar rápidamente.
El modelo de la presidencia, como lo señalé hace un momento, es el castigo de los dioses por un pecado cometido o una adversidad de la divinidad, lo cual generaba la pobreza, el contagio, la brujería. ¿Cuál era el rol del Estado? No eran útiles, por lo tanto eran una carga y no valía la pena que vivieran, ¿no? Muchas de esas personas en alguna época han sido inclusive exterminadas por los gobernantes de turno. ¿Cuál era la solución? La eugenesia, la eliminación de la persona marginal, el destierro. Luego ya con el modelo médico o rehabilitador, pues acá se toma esta perspectiva a raíz de los soldados mutilados y un auge de las leyes laborales también que empezaron a surgir, las causas pues científicas, ya que bueno, la medicina también pues incluyó la posibilidad de poder rehabilitar a esas personas, por eso también se empezó a tomar otro enfoque, ¿no? Vemos que va empezando a implementarse un enfoque humano. Dejan de ser, el Estado en este caso deja de considerarlos inútiles y siempre que sean rehabilitados y puedan aportar en la sociedad. ¿Cuál era la solución? Curarse, prevenirse, modificar, siendo el fin una persona normal, ¿no? Ahora, el modelo social. Es muy importante que conozcamos el modelo social porque es este modelo, está establecido en la ley 29973, que es la ley de las personas con discapacidad. Es un modelo que también lo aplica la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo 2030. ¿De qué trata este modelo? Dice que la discapacidad es un producto social, resultado de las interacciones entre un individuo y un entorno. Dice, ¿cuál es el rol? Las personas con discapacidad tienen un rol importante porque son útiles en la sociedad, puesto que poseen competencias al igual que todos. Por ende, pueden contribuir también al crecimiento económico, al PBI del país. ¿Cuál es la solución? La rehabilitación de la sociedad. O sea, el problema aquí no es la persona con discapacidad, sino la sociedad, gestionando las diferencias e integrando la diversidad. ¿Y por qué la sociedad es el problema? Porque estas personas que tienen alguna limitación física, sensorial, intelectual o psicosocial encuentran algunas barreras al momento de querer ser incluidos dentro del ámbito social, económico, etcétera. Y político, ¿no? Porque es importante también mencionarlo, ¿no? Encuentran limitaciones al ejercicio de sus derechos. Pero porque esto es posible si ellos también son ciudadanos y todos somos iguales de acuerdo a la Constitución. Pero no puedo, debido a mis limitaciones, ejercer mis derechos de igual manera que el resto. Entonces, bueno, ya para pasar a la siguiente diapositiva, podemos ver los diferentes modelos de discapacidad, podemos ver también las épocas a través de las cuales pues, se han ido modificando estos conceptos, estas perspectivas. La discapacidad. Bueno, acá hay algunas frases, es una dinámica, pero bueno, por el tiempo ya no la podemos desarrollar, vamos a pasarla. Vamos a hablar un poco del marco legal de la perspectiva de la discapacidad en materia laboral. También me gustaría aquí abordar algunos temas porque es importante, ¿no? Saber que es marco nacional y marco internacional, ¿no? Saber que el Perú muchas veces aplica la normativa, no porque necesariamente se ve una preocupación por lo que está pasando en la sociedad, sino porque a veces hay una exigencia por parte de los organismos internacionales y es importante para a nuestro país ser parte de los organismos internacionales y tenemos que cumplir con algunas disposiciones y eso implica pues que se vayan implementando normas en favor de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hablar que existe la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que justamente establece algunas normas importantes a favor de las personas con discapacidad. Con esta convención lo que se busca es garantizar la plena inclusión de los derechos de las personas con discapacidad. Es un tratado internacional que establece derechos y que es adoptado por la Asamblea General de la ONU en el 2006. Es vinculante para todos los países. Habla en su artículo 5 de la no discriminación, nos habla de la accesibilidad, la participación en la vida pública y política de las personas con discapacidad, la educación inclusiva,
el trabajo y el empleo. Básicamente, pues nos vamos a enfocar en tener como base legal el artículo 27 de esta convención que nos habla del trabajo y el empleo y señala que se garantiza el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones, promoviendo la accesibilidad y la eliminación de barreras laborales. También tenemos otra convención importante, que es la convención número 159, que nos habla sobre la rehabilitación profesional y el empleo de las personas con discapacidad. Es decir, incluye el factor capacitación y asistencia para que las personas con discapacidad puedan incluirse, ¿no?, a un empleo adecuado, promoviendo políticas que favorezcan la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral mediante la eliminación de barreras de acceso y promoción de ajustes razonables en los lugares de trabajo. Entonces, es importante recalcar que la Convención 159 habla de los ajustes laborales, ajustes razonables para las personas con discapacidad. Y aquí es donde podemos ver al enfoque social de la discapacidad, porque no es que una persona con discapacidad no pueda trabajar, sino que en el entorno laboral encuentra algunas barreras. Y justamente el Estado o las entidades públicas y privadas tienen que realizar algunos ajustes que son adecuaciones para que una persona con discapacidad auditiva, por ejemplo, pueda desarrollar sus labores y desarrollarse también profesionalmente y obviamente íntegramente también su desarrollo personal. Es importante también recalcar la recomendación número 168 de la UIT, hablar sobre la Declaración de Salamanca de 1994, que nos habla sobre la educación, la importancia de la educación, porque la educación está directamente relacionada a la vida laboral, así que es importante recalcarlo como norma internacional base, ya que el acceso a la educación es un derecho y promueve la integración de estudiantes con discapacidad en escuelas ordinarias, garantizando su derecho a educación, ¿no? También tenemos el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y aquí lo menciono porque es la vía a través de la cual las personas pueden quejarse ante los comités sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU si sus derechos son violados, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta esto. Y bueno, lo que todos conocemos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible también nos hablan de fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad y la creación de entornos laborales accesibles e inclusivos. Bueno, el Pacto Mundial de la ONU. Y bueno, en el sector nacional, que también es muy importante mencionarlo, vamos a hablar un poco sobre nuestra normativa base, que es la Ley General de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 40 nos habla sobre los ajustes razonables. Ya la licenciada Beatriz Manrique nos va a explicar a más detalles estos enfoques, estos conceptos, que es muy importante saberlos para poder crear intervenciones a través de productos y servicios y regulaciones que beneficien a las personas con discapacidad. La ley de contratación del Estado, ya que a través de esta se promueve la participación de personas con discapacidad y su intervención dentro de la actividad empresarial. La ley 27044, que es la ley del empleo, el reglamento de la ley general de personas con discapacidad, que nos habla, al igual que la ley de personas con discapacidad, sobre la cuota laboral. Qué importante es la implementación de la cuota laboral. Y no es que este sea un trato diferenciado a las personas con discapacidad, sino que tiene un sustento en las estadísticas que en la actualidad pues existen muy pocas personas con discapacidad en edad para trabajar que están ejerciendo su profesión, ¿no?, que estudiaron o que tienen un trabajo decente o digno. Y, es decir, son muy pocas personas con discapacidad que tienen beneficios laborales, ¿no? Tenemos también a la ley 30, ahí han levantado la mano, me parece, ¿no? La ley 3.1188, ley de inclusión laboral para las personas con discapacidad. La ley 26.212, ¿se habrá cortado la comunicación? No, acá está. La ley 31.188, que es la ley de la inclusión laboral para las personas con discapacidad. Qué importante es hablar sobre la ley y sobre la accesibilidad en el transporte público. Esta ley es muy importante porque
las personas con discapacidad física y motora y sensorial, en realidad todos los tipos de discapacidad tienen dificultades para poder transportarse y llegar hacia su centro de estudios y a su centro laboral. Es todo un reto, al menos en las ciudades de Perú, poder desplazarse teniendo algún tipo de discapacidad, ¿no? Finalmente, perdónenme, la ley 28316, que es la ley sobre la inclusión de personas con discapacidad en el sector público, que es una norma del 2004. A ver, vamos a hablar un poco de las estadísticas de discapacidad en el ámbito laboral. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, aprovechamos o tenemos que seguir por el tema del tiempo, porque ya nos queda solamente media hora. Creo que seguimos y al final de la capacitación respondemos la pregunta, ¿sí? Bueno, es importante que todos sepamos que a nivel mundial el 15% de personas tiene algún tipo de discapacidad. En el Perú es aproximadamente el 10.3%, para ser más exactos, somos aproximadamente más de 3 millones de personas que tenemos algún tipo de discapacidad. El 57% son mujeres, es decir, existen más mujeres con discapacidad. Solamente el 40% de niños y niñas con discapacidad que logran acceder a educación culmina la primaria. Y solo el 22% de estos completa sus estudios secundarios. Solo el 6% de las personas con discapacidad accede a educación superior y solo 4 de cada 10 forman parte de la población económicamente activa. Son estadísticas bastante preocupantes porque señalan brechas que hay que empezar a reducir. El 64.3% de personas con discapacidad en edad de trabajar no cuenta con empleo. El 31.5% de personas con discapacidad enfrenta limitaciones para acceder a espacios como su centro de estudio y trabajo, ¿no? Vamos a hablar ahora un poco de la política multisectorial en discapacidad al 2030, ¿no? En discapacidad para el desarrollo al 2030 hay un error de tipeo, me disculpan por favor. Ya cuando hablamos de la modernización de la gestión pública, tenemos que entender que el Estado busca resolver diferentes problemas públicos y para la solución de estos problemas públicos es que se implementan políticas donde se establecen lineamientos y a través de estos diferentes servicios que buscan resolver las necesidades y expectativas de la población. Es así que en el 2021 ha sido implementada la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo del 2030. Pero, ¿qué problema busca resolver esta política? La discriminación estructural, que es la que limita el ejercicio efectivo de los derechos a las personas con discapacidad. Algunos derechos, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, todo esto porque se generan diferentes tipos de barreras programáticas y de otros tipos dentro de nuestra comunidad y que el Estado y las instituciones privadas tienen que empezar a trabajar para poder reducir. ¿Cuáles son los objetivos prioritarios? ¿No? Entonces, la política tiene 7 objetivos prioritarios. Se busca fortalecer la participación política y social de las personas con discapacidad, porque esto les va a generar el empoderamiento y la emisión también de regulaciones y decisiones dentro de la gestión pública que afectan directamente sus intereses. Garantizar la participación de las personas con discapacidad en edad de trabajar, en actividades económicas dependientes o independientes. Ese es un objetivo prioritario que tiene que ver con el ámbito laboral. Es obligación de los diferentes actores dentro del Estado, a nivel local, regional y central, que se pueda garantizar a través de bienes, servicios y regulaciones que las personas con discapacidad en edad de trabajar puedan participar de actividades económicas, dependientes o independientes. Vamos a conocer luego de esto un poquito más del detalle de este objetivo prioritario. Voy a apurarme un poco porque está acá también ya la siguiente expositora. Otro objetivo es asegurar el acceso y cobertura de servicios integrales de salud para las personas con discapacidad, garantizar que las personas con discapacidad desarrollen sus competencias en igualdad de oportunidades a través del acceso, participación, aprendizaje y culminación oportuna
a lo largo de su trayectoria educativa en los diferentes niveles y modalidades. El tema educativo está directamente relacionado a la posibilidad de que la persona con discapacidad se pueda incorporar en un futuro a actividades económicas dependientes o independientes. Tenemos que promover, sobre todo, actitudes sociales favorables hacia las personas con discapacidad, asegurar que las condiciones de accesibilidad en el entorno para las personas con discapacidad sean los adecuados para el tipo de discapacidad que existe, los 4 tipos de discapacidad que existen. Fortalecer la gestión pública en materia de discapacidad. Vamos ahora a hablar, a grosso modo, el objetivo prioritario número 2, que es el que nos habla específicamente de la participación de las personas con discapacidad en actividades económicas dependientes o independientes. Para esto, la política ha señalado algunos lineamientos, como por ejemplo, mejorar la empleabilidad e incrementar las competencias laborales de las personas con discapacidad, generar condiciones para promover la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral, generar entornos laborales inclusivos en las entidades de la administración pública para fomentar la inserción de las personas con discapacidad, establecer mecanismos para incorporar a las personas con discapacidad en programas de desarrollo, formalización y emprendimientos productivos individuales, colectivos, que permiten la generación de ingresos autónomos. Estos objetivos, estos lineamientos desarrollan algunos servicios, ¿no? Es importante conocer la política porque la política es como nuestra carta maestra, es como nuestro manual que describe exactamente cuál es la solución o cómo debemos actuar ante un problema identificado en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, cómo mejoramos la empleabilidad y las competencias de las personas con discapacidad a través de la capacitación laboral. Entonces hay que preocuparnos a través de los diferentes sectores y entidades, Ministerio de Trabajo, OREDI, SOMAPEP y otros, porque las personas con discapacidad tengan capacitación adecuada. También nos habla de lineamiento 2, nos habla de generar condiciones para promover la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral. ¿Cómo garantizamos esto? A través de la dotación de mecanismos que orientan al asesoramiento para las personas con discapacidad para la inserción laboral. Muchas veces ocurre que una persona con discapacidad no sabe cómo armar un currículum vitae, por ejemplo, o una persona con discapacidad no sabe cómo enfrentar una entrevista laboral. Entonces es muy importante que también se piense en establecer mecanismos, ajustes razonables adecuados a los tipos de discapacidad. Por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva que pueda tener un intérprete de lengua de señas, una persona con discapacidad visual pueda tener el apoyo de alguien que le ayude o entienda el sistema Braille, por ejemplo, o algunos otros mecanismos de apoyo, como por ejemplo los subtítulos, ¿no? Y ese tipo de adecuaciones que se debe de tener en cuenta al momento de realizar una convocatoria laboral. Generar entornos laborales inclusivos en las entidades de administración pública para fomentar la inserción de las personas con discapacidad. Nos habla de la orientación y el asesoramiento para las personas con discapacidad que desean iniciar un negocio propio, cuenten con un negocio, ¿no? Para eso están los talleres, trabajar de forma articulada con los CEPROS, con los mismos institutos de educación superior, y de esa manera crear canales que nos permitan articular servicios a favor de las personas con discapacidad y de esa manera contribuir a eliminar estos problemas sociales y reducir estas brechas y estas estadísticas tan negativas que hemos visto en las diapositivas anteriores. Establecer mecanismos para incorporar a las personas con discapacidad en programas de desarrollo, formalización y emprendimientos productivos individuales y colectivos que permitan la generación de ingresos autónomos, ¿no? Este lineamiento es un lineamiento que debe seguir el Estado dentro de la administración pública, dentro de su gestión interna, pero en este caso con sus órganos rectores responsables, como es el Ministerio de Trabajo, las direcciones regionales de empleo, etcétera, las OREDI, la OMAPEP, las empresas, todos contribuimos a mejorar estas estadísticas, estas desigualdades en materia laboral, en la vida laboral, en la oferta laboral que afrontan las personas con discapacidad. Vamos a hablar un poco
de una normativa dentro de la administración pública que es la Directiva de la Transversalización de la Perspectiva de la Discapacidad en la Administración Pública. Tengo que acá también corregir. A ver. Esto es una pausa. Sí, sí. Una pausa activa pequeñita, ¿no? Acá hay que corregir, es Directiva de la Transversalización de la Discapacidad en la Administración Pública. ¿Qué se entiende por transversalizar, ¿no? Por transversalización. Significa que podamos tener en cuenta dentro de todos los sectores del Estado o de la administración pública la perspectiva de la discapacidad, cuyo objetivo es garantizar que las políticas, programas, proyectos del Estado peruano incorporen de manera efectiva los derechos y necesidades de las personas con discapacidad. Esta directiva busca promover su inclusión plena en todos los ámbitos de la vida pública y social. Tal vez no todos hayamos escuchado hablar sobre la directiva la 05-2023 pre-CONADIS, que es una directiva que establece principios y lineamientos para ser tomados en cuenta en las decisiones y al momento de elaborar las políticas y los servicios que van a beneficiar a la población. Porque si yo voy a brindar un servicio de salud, este servicio de salud tiene que tener el enfoque del diseño universal, es decir, que incluya las diferentes perspectivas de derechos humanos, como por ejemplo no viene al caso, pero la perspectiva de género, la perspectiva de discapacidad, ¿no? De la cual está incluida en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública también. Entonces, solamente para poder resumir rápido, porque estamos contra el tiempo, todavía la expositora Beatriz Manrique tiene una charla muy interesante que enseñar. Vamos a hablar de puntos claves de la directiva 023 pre-CONADIS, lo vuelvo a repetir, es la directiva de la transversalización de la discapacidad. Vuelvo a hacer énfasis porque es una directiva de aplicación obligatoria y CONADIS es el ente especializado del monitoreo, evaluación y seguimiento. Para evitar que nuestras entidades reciban algún tipo de sanción, es importante conocerla y sobre todo aplicarla. De pasada, sabemos que así estamos contribuyendo a transformar nuestra sociedad en una sociedad justa e igualitaria. Puntos claves. Incorporación de la discapacidad. Se exige que todas las entidades públicas integren la perspectiva de la discapacidad en sus políticas y servicios, asegurando la igualdad de oportunidades. La accesibilidad. Se prioriza la creación de entornos accesibles, tanto físicos como servicios para las personas con discapacidad. Aquí en este punto 2 de la accesibilidad tenemos que tener en cuenta que existen otras normas como la norma A120 que habla o establece ciertas medidas técnicas para los espacios o los entornos en los cuales se van a desplazar las personas con discapacidad que van a ser beneficiados de un servicio que brinda el Estado. Entonces es importante que cuando hablamos de accesibilidad sepamos que también existen normas que ya regulan estos proyectos, estas construcciones, estas edificaciones que tiene el Estado. Es más, seguramente hay acá muchos casos de entidades que han sido sancionadas ya por el CONADIS, porque CONADIS ha implementado desde este año ya su política, su plan de fiscalización, y empieza a emitir sanciones. No nos gustan las sanciones, pero a veces es la única manera en la que nosotros podamos empezar a implementar estas normas que benefician a nuestra población. Entonces, para seguir avanzando con el tema, vamos a hablar un poco de la capacitación. El personal público debe recibir formación en temas de derechos de las personas con discapacidad y en la eliminación de barreras sociales y físicas. Participación. Vamos a fomentar la participación activa de personas con discapacidad en la toma de decisiones que les afectan. Cumplimiento normativo. Se asegura que las acciones de la administración pública estén alineadas con la legislación nacional e internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, el monitoreo y la evaluación establece los mecanismos para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas y garantizar su implementación.
Luego de haber indicado esto, vamos a pasar un rato a la exposición de de la licenciada Beatriz Manrique, que nos va a explicar puntos muy importantes para ser tomados en cuenta en las intervenciones o la creación de estos bienes, esos servicios que creamos para reducir las brechas y resolver esos problemas públicos que se nos presentan en el desarrollo de nuestras funciones. Quiero concluir señalando que es muy importante aplicar en cada una de nuestras acciones la perspectiva de derechos humanos, que incluye la perspectiva de la discapacidad y la perspectiva de género. Muchísimas gracias por mi parte. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Beatriz Manrique. Muchísimas gracias, doctora Edith, por la excelente ponencia. Ahora vamos con la siguiente ponencia. Buenas tardes. ¿Me esperan un momentito, por favor? Voy a colgar la otra diapositiva. ¿Sí? Ya, Eunice. ¿Dónde? Ay. Listo. ¿Me comentan, por favor, si se puede proyectar el PPT? ¿Pueden visualizarlo? Sí se logra visualizar. Muchas gracias. Ok, lo que vamos a hablar ahora es respecto a las prácticas inclusivas en el ámbito laboral, ¿correcto? Esto atañe, daré una explicación mucho más extensa, no obstante hemos tratado de reducir lo máximo posible porque estamos hablando de prácticas inclusivas en todo ese proceso que atañe a la selección de personal, ¿sí? Desde la identificación del puesto hasta incluso la integración de la persona en el puesto de trabajo, ¿correcto? Para eso vamos a recordar algunos términos que ya también comentó la doctora Edith Quesada. Por favor, me ayudan en ese sentido, por favor, con sus comentarios, ¿sí? Sus intervenciones. Por ejemplo, en el tema de discapacidad, ¿sí? ¿Qué es la discapacidad? ¿Se acuerdan de los 3 componentes? ¿Alguno me lo puede mencionar? Estimados participantes, se les ha habilitado el chat para que puedan participar. Si alguno lo ha escrito, le solicitaría, por favor, me lo puedan leer también. Acordémonos que la discapacidad tiene 3 componentes, ¿sí? Deficiencias, limitaciones y restricciones, porque no solamente estamos hablando de la condición física o psíquica de la persona, sino también de las limitaciones o barreras que interpone la misma sociedad, ¿correcto? En ese sentido, ¿qué son barreras? ¿Quién puede intervenir? ¿Qué son las barreras? Creo que tenemos acá algunas personas que están participando. Creo que no, ¿verdad? A ver, las barreras son dificultades o limitaciones que nosotros vamos encontrando y que afrontan las personas con discapacidad para gozar plenamente de sus derechos. ¿Sí? Vayamos con qué es accesibilidad. ¿Recuerdan qué es accesibilidad? Accesibilidad es el principio, sí, es el principio a través del cual se genera justamente estrategias o acciones que puedan permitir que la persona pueda afrontar esas barreras que nosotros antes hemos comentado. ¿Sí? ¿Qué es el diseño universal? También lo mencionó la doctora Edith Quesada. Esto es importante tomar en cuenta. El diseño universal es, valga la redundancia, un diseño que se piensa en función de todas las personas que van a atenderse en el servicio que nosotros estamos prestando. Es decir, si yo voy a realizar alguna actividad, algún servicio, algún proyecto, es pensar
en que todas las personas que van a ser parte de eso puedan acceder a ello. ¿Sí? Por ejemplo, en una capacitación podemos colocar mesas, sillas, porque queremos que se sienten. Podemos colocar un PPT para las personas que puedan tener un mayor aprendizaje de manera visual. La modulación de voz tiene que también estar presente para que las personas con un aprendizaje más auditivo también puedan seguir la capacitación que se está llevando. Es decir, pensar en todas esas cosas específicas implica un diseño universal, porque estamos pensando en todos o en la mayoría, ¿correcto? En cambio, cuando hablamos de ajustes razonables, estamos especificando en el sentido de aquellas adaptaciones más personalizadas. Diseño universal, acuérdense, es algo más grupal, mientras que ajustes razonables es de la persona en sí, ¿correcto? De la persona X, ¿cuál es el ajuste que ella requiere? ¿Sí? ¿Cuál es esa adaptación? No es que los ajustes razonables es por tipos de discapacidad en general, sino la persona cuyo nombre es XXX, ¿qué es lo que requiere para ella misma? Porque si bien hay muchas personas que pueden tener el mismo tipo de discapacidad, sus necesidades de apoyo son diferentes. Entonces, entendiendo eso, también vamos a definir lo que son apoyos. ¿Bien? Los apoyos son aquellas estrategias o mecanismos que se pueden desarrollar para ayudar a la persona a que puedan ser parte de algo, ¿sí? Para que puedan gozar de algún derecho. Por ejemplo, un apoyo es el servicio de empleo, ¿correcto? Es la bolsa de trabajo, acercamiento empresarial, que por ejemplo promueve la Dirección Regional de Trabajo. Ese es un apoyo. Bien, tomando en cuenta estas definiciones, vamos a pasar a lo siguiente. Ustedes saben cuál es la ruta, ¿cierto? De un proceso de evaluación de personal para que puedan ser contratados. Empezamos con un análisis del puesto, selección de personal, inducción de personal, digamos en los términos más resumidos. Les pregunto, en esta imagen, por ejemplo, lo que se muestra son varios animales y el evaluador dice, para que la evaluación sea justa, todos realizaremos la misma prueba, que es subir a ese árbol. ¿Ustedes creen que la evaluación es justa para todos ellos? Respondamos. ¿Sí? ¿No? Me gustaría la participación de ustedes, por favor. A ver, hay algunos que tal vez están participando por el chat. No, no es justa, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, podría subir al árbol el pez o el elefante? Muy bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que hay diferencias. Incluso entre las personas sin discapacidad hay diferencias, ¿sí? Entonces, continuemos por acá. Acordémonos que existe la Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad dentro del Ministerio de Trabajo. Esta dirección establece diferentes normativas, ¿correcto? Son diferentes normativas que regulan cómo es que se tienen que hacer los ajustes razonables en materia de trabajo, cuáles son las formas de adaptar un empleo, por ejemplo, la inserción laboral, entre otros, ¿sí? Tienen entre guías, manuales a las que todos pueden acceder. Y ojo, esto no solamente es para las entidades públicas, es para las entidades privadas. Bien, ¿qué es lo que nos dicen estas guías y manuales de esta dirección también? Hablemos la primera parte, ¿sí? De análisis de puesto. ¿Qué es el análisis de puesto? Muchos de acá yo sé que trabajan en empresas, tal vez algunos trabajan en selección de personal, ¿ya? El análisis de puestos es la etapa en la que se define de manera clara las características del entorno laboral, las tareas que va a realizar la persona y las habilidades que se requiere para que las ejecute. ¿Ok? Es una descripción de las actividades, de cómo se van a realizar estas actividades y el motivo por el cual debe realizarse. Cuando hablamos de personas con discapacidad, nos centramos ¿en qué? En las habilidades, ¿correcto?
Y eso también significa centrarnos en el cómo. Ahora les pregunto, cuando estamos en un método tradicional de selección de personal, ¿cómo suelen ser las evaluaciones? ¿En qué se basan? ¿Qué te piden, por ejemplo? Que mandes tu currículum vitae, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieren evaluar? Tu experiencia laboral, tu grado académico, los conocimientos que tienes, ¿sí? Muy bien, parte de las habilidades también, como comentan en el chat, etc. Pero cuando hablamos de personas con discapacidad, tenemos que adicionar algo allí, ¿sí? El enfoque de habilidades, que muy pocos lo conocen. No obstante, es algo que se tiene que materializar también en todas las empresas, incluso en los servicios de empleo. Estamos hablando del perfil de habilidades, donde se analiza no solo a la persona con discapacidad, sino también al puesto de trabajo. ¿Correcto? Vamos a conocer un poquito de este perfil, ¿sí? A ver, hemos cogido las fuentes de la misma dirección que he mencionado. ¿Y qué es lo que se hace? En primer lugar, tenemos que saber dónde es que va a trabajar la persona, ¿no? ¿Cuáles son las características de esa empresa? ¿Correcto? ¿Dónde queda? ¿Cuántos empleados hay? ¿Cuál va a ser el salario, el horario, etcétera? Bien. En segundo lugar, ¿qué se hace cuando queremos identificar un puesto? ¿Sí? Cuando estamos creando el puesto de trabajo. Tenemos que colocar cuáles son todas las tareas que va a desempeñar la persona, ¿sí? Incluso aquellas tareas críticas que si es que no se ejecutan correctamente puede ocasionar alguna pérdida, ¿ya? Luego, ¿qué hacemos? Vamos a analizar con qué o qué tipo de equipos, herramientas va a utilizar esta persona, es decir, mobiliarios, máquinas, utensilios y demás. Cuarto, tenemos que saber cómo tiene que ser la persona, es decir, qué habilidades tiene que tener ella, tanto en cognitivas, sensoriales, físicas, comunicativas, de autonomía, entre otros. ¿Sí? Y quinto, también tiene que sopesarse los factores ambientales y los factores de riesgo. Ambientales, si es un trabajo donde hace mucho ruido, donde se necesita poca o baja iluminación, donde hay mucho polvo, humedad, etc. ¿Sí? De esta manera nosotros vamos creando el puesto de trabajo, ¿correcto? Muy bien. En base a eso les cuento que existen diferentes tipos de evaluaciones para que nosotros podamos crear un puesto, ¿sí? Por ejemplo, pongámonos a pensar en aquellas personas, vendedores o cajeros o las personas que atienden en estos micromercados como Tambo, como Oxxo, etcétera. Tenemos que saber exactamente, ¿no? En autonomía personal, por ejemplo, ¿qué tipo de habilidades necesitamos? ¿De acuerdo? En el proceso de la información necesita tener un conocimiento de cálculo, de matemáticas, orientación espacial, que utilice un lenguaje expresivo, que tenga una escritura correcta o no. ¿Ya? En las aptitudes físicas, si es que la persona puede cargar peso, si es que debería estar en una sola postura, si es que necesita coordinación manipulativa, entre otros más. ¿Sí? En actitudes hacia el trabajo, si el trabajo implica que sea repetitivo, que necesita autonomía laboral de todas maneras, que necesite mucha atención al respecto, ¿correcto? Y en factores ambientales, como les decía. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando decíamos del ejemplo de una persona de TAM, ¿sí? ¿Ustedes qué dicen? En autonomía personal deberíamos puntuar, ¿sí? Porque las evaluaciones que yo les estoy comentando es en función a ciertas escalas o ciertas habilidades específicas que luego se van a puntuar. Se va a dar una puntuación de 1 al 5, por ejemplo, en el caso de la antiguatuar, que es un tipo de evaluación. Existen otras, como el Voice 1, el Voice 2 y otras más, que incluso están reconocidas de manera internacional. Entonces, nosotros como en Perú también deberíamos aplicarlas porque ha funcionado en muchos países y ha generado que a través de eso muchas personas con discapacidad se puedan insertar laboralmente, ¿correcto? El Antiguatuac era una evaluación utilizada anteriormente justamente por el Ministerio de Trabajo.
Ahora han ido actualizando todos ellos, como lo que les comentaba, ¿no? Colocando esto como un ejemplo para que me puedan entender a qué se refiere. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un puesto de tambo, ¿qué es lo que hacemos? Apariencia autocuidado. ¿Cuánto nosotros diríamos que se necesita? Se perdió la conexión. Otra vez voy a compartir la pantalla. ¿Sí? ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Sí me logran escuchar? Hola. Se fue para todos por tanto que entran recién, gracias. Entraron recién. Bien. Sí, licenciada, sí se le escucha. Por favor, pueda continuar. Perfecto. Entonces, les decía, eh, sigamos con nuestro mismo ejemplo de la persona que queremos que trabaje en tanto, digamos, ¿sí? Necesitamos que esta persona que se va a encargar de colocar en almacén todas las bebidas, las gaseosas, etcétera, ¿no? Los snacks, necesite algo de conocimiento numérico. ¿Qué número le podríamos dar, por ejemplo? Un 4, un 5, etcétera, porque tal vez puede ir a caja, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, en aptitudes físicas que tenga que manejar algún transporte. No, ¿verdad? Porque ese no es su función, entonces ahí le colocamos un 1. Por ejemplo, necesitamos una persona que se acostumbre a un trabajo repetitivo en una tienda de tambo. Digamos que de cierta manera sí, podemos puntuar un 3, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer una contratación de personas con discapacidad, tenemos que basarnos en las habilidades que requerimos. Pero ¿qué ocurre? Muchas empresas no lo hacen de esta manera, porque en primer lugar no conocen sobre este tipo de evaluación o en segundo lugar, ¿en qué se basan? En los tipos de discapacidad. Y cuando queremos hablar de inclusión, no nos basamos en específicamente qué discapacidad tiene la persona, sino qué habilidad tiene. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo? Muchas veces he escuchado, ¿no? Necesitamos saber una persona que pueda ser cajero. Y entonces puede tener discapacidad física. Sí, convoquemos a todos los que tienen discapacidad física, dicen muchas empresas. Pero hay muchas personas con discapacidad física que no podrían ser cajeros porque no pueden estar en esa misma postura. ¿Y por qué no convocar a las personas con discapacidad auditiva para ser cajeros? Sí podrían hacerlo. Y muy bien, ¿sí? Entonces, cuando hacemos contratación, no podemos basarnos en tipos de discapacidad. Nos basamos en habilidades. ¿Y cómo sopesamos, cotejamos, evaluamos las habilidades, perdón, en base a este tipo de evaluaciones? ¿Sí? Que las que estoy presentando es una de ellas, pero hay múltiples, ¿correcto? Ok, entonces ya hemos hecho nuestro análisis de puestos, sabemos cómo es lo que nosotros requerimos. Les comento alguna experiencia que tuve, porque yo antes también trabajaba en el Ministerio de Trabajo, igual hacíamos acercamiento empresarial, y en efecto hay algunas empresas que cuando querían un puesto, por ejemplo, para personas que eh, trabajen en una fábrica y coloquen algunas botellas de un lugar a otro, requerían un perfil alto. Requerían la persona que tenga bachiller o licenciatura, ¿ya? Como mínimo. Requerían que tenga ciertos tipos de conocimientos en administración, etc. Y le decíamos, pero ¿por qué estamos pidiendo eso si lo único que va a hacer la persona es trasladar estas botellas? ¿Sí? Entonces, ese reforzamiento, esa orientación, esa asesoría, muchas empresas la quieren.
porque piensan de que solamente tienen que basar su análisis de puestos en grados académicos, experiencia laboral, que está muy bien. No obstante, cuando trabajamos incluso en algo más operativo, ¿ya? Nos tenemos que basar en habilidades, ¿correcto? Porque siendo así, muchas personas con discapacidad podrían trabajar, ¿ya? Y bueno, por ejemplo, ¿no? Una persona con síndrome de Down muy bien puede hacer el trabajo de transportar las botellas de un lugar a otro. O incluso es algo muy repetitivo. Las personas con discapacidad no se cansan mucho de las repeticiones, si estamos hablando de discapacidad intelectual o TEA, por ejemplo. En tanto otros sí, por lo tanto sería un puesto de mucha rotación laboral. Pero como una persona con discapacidad, no habría mucha rotación. Entonces, todo ello debería manejar las empresas. ¿Bien? Ok, pasemos de diapositiva. En ese sentido es que vamos haciendo el análisis de puesto. ¿Sí? Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? En movilidad, si nosotros necesitamos que sea un recepcionista en un hotel, ¿cuánto deberíamos puntuar? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Necesitan moverse demasiado? No, ¿verdad? Porque va a estar solamente ahí parado. Entonces podríamos requerir que de movilidad solo se requiera uno. Si es una persona que trabaja en OXXO, un 3, posiblemente. Si es uno de delivery, ahí sí un 5, ¿verdad? Entonces depende mucho del puesto de trabajo. Bien, sigamos. Después de hacer el análisis del puesto, vamos a la parte de selección de personal. ¿Qué se hace en selección de personal? Primero hacemos el reclutamiento y este debe ser accesible por las vías a través de las cuales las personas con discapacidad se puedan enterar de la oferta de empleo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que hacer? La previsión de ajustes razonables. ¿Se acuerdan qué es ajustes razonables, cierto? Para ello, todas las convocatorias que tenga una entidad privada o pública debe pensarse de tal manera de que una persona con discapacidad pueda incorporarse a ese puesto. ¿Sí? ¿Qué más? En las postulaciones siempre se tiene que preguntar al postulante, valga la redundancia, cuál es el tipo de ajuste razonable que requiere esa persona. ¿Ya? Siempre. Entonces, no solo basta en la ficha de inscripción que completa tus nombres, apellidos, coloca aquí cuánta experiencia tienes, de experiencia general o específica, o etcétera. También tenemos que preguntar qué ajuste razonable requiere la persona. ¿Sí? En base a eso es que también ya la persona encargada de la selección de personal, el día que llegue la evaluación, tiene que tomar previsión de ello y realizar las facilidades técnicas que se hayan concebido. Bien. Luego, ¿qué hacemos? La evaluación de selección de personal, que justamente es aquí cuando se aplican los ajustes razonables, ¿ya? Que, ojo, acá no se aplican las mismas pruebas para todos y se hace el perfil de habilidades. Ese que les mostré con cuadritos del 1 al 5, otros pueden utilizar del 1 al 3, etc. Eso, ¿ya? Ahora, ¿por qué les digo que no se aplican las mismas pruebas para todos? Les cuento que, por ejemplo, alguna empresa, la que también visitamos alguna vez, había personas con discapacidad mental y les evaluaron con la prueba de Macover o de persona bajo la lluvia. ¿Algunos lo conocen? ¿Sí? Comenten también, por favor. Hay algunos que creo que a todos nos han evaluado con esa prueba. Díganme, una persona con discapacidad mental, ¿ustedes creen que apruebe esa prueba? Claro que no. Pero sabiendo que es una persona con discapacidad mental, no tenemos que aplicar esa prueba, ¿cierto? Ahora, ¿qué dicen algunas empresas? Lo que pasa es que nosotros aplicamos el principio de igualdad. Se supone que es igual para todos. Perfecto. Pero cuando hablamos de personas con discapacidad, no solo se aplica el principio de igualdad, sino el de equidad, que son dos cosas muy diferentes. ¿Saben cuál es la diferencia? A ver, coméntenme. Voy a esperar a ver aquí en sus comentarios si desean
hablado o por escrito en el chat. ¿Cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? Atrévanse a escribirlo. No hay problema, estamos acá para aprender. La igualdad es un derecho. Ok, acá tenemos al Seba Rousseau que está levantando la mano. ¿Me escuchamos? Que todos tenemos los mismos derechos. Equidad debe ser lo justo para todos. Igualdad es que tenemos los mismos derechos. Ok. Muy bien, está ahí colocando sus comentarios. Igualdad en efecto es tener las oportunidades. Sigue levantando su mano Seba Yusó, si le permiten por favor participar. También Yolanda Guamaní. Yolanda, adelante. Por favor, si les dan el audio a ellos. Sí se le está dando acceso al audio a la señora Yolanda. Por favor, activar su audio. Vamos, Yolanda. Continuamos con el señor Seba. Seba Rose. Señora. Buenas tardes. En primer lugar, ¿Qué felicitar tal? por la ponencia tan excelente que nos está brindando. Y bueno, de acuerdo a los términos que vamos a conceptualizar, igualdad estaría referido a que para todos es lo mismo, ¿no? Mientras que al hablar de equidad estaríamos hablando de que a cada quien se le brinda lo que necesita, ¿no? En esto radicaría lo que es la diferencia. Muchas gracias. Muy bien, perfecta participación. En efecto, ¿sí? La igualdad se refiere justo al dar la oportunidad a todos, porque todos tienen el mismo derecho, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que hay un niño, que hay una mujer de tamaño de 1,50 m, hay un hombre de 1,90 m y una persona con silla de ruedas. Y a todos les doy una bicicleta, ¿sí? A cada uno le doy una bicicleta. Eso es igualdad porque le estoy dando la oportunidad a todos de manejar la bicicleta o tener o disfrutarla de ella. Bien, pero cuando hablamos de equidad, justo lo que mencionaba, es adaptarnos a la necesidad particular de esta persona, ¿sí? De acuerdo a lo que está, de acuerdo a la condición. Entonces, en el ejemplo de las personas con la bicicleta, le daría a un niño más bien una bicicleta pequeña. A la mujer de 1,5 m le daría una bicicleta mediana, ¿sí? Al hombre que mide 1,90 m le daría una bicicleta grande. Y a la persona en silla de ruedas le daría una bicicleta adaptada porque sí existe. Bien, entonces, ahí podemos ver la diferencia entre equidad y igualdad, porque la equidad sería darle las bicicletas de acuerdo a la condición o las características de esta. Cuando hablamos del modelo social, lo cual está hablando la doctora Edith Quesada, es justo pensar en esas dos cosas, tanto igualdad como equidad. Ahora, hay muchas empresas que en efecto aplican el principio de igualdad, pero muy pocas aplican el principio de equidad, ¿sí? Por lo tanto, estamos todavía en un proceso de ser empresas inclusivas. Bien. Y en la selección de personal tendríamos que fomentar eso. ¿Cómo? Sabiendo qué tipo de pruebas vamos a utilizar, aplicando los ajustes razonables que antes se debió prever y también administrando el perfil de habilidades. Desde ya eso es una práctica inclusiva. Bien. Ok, seguimos. En la selección, cuando nosotros aplicamos el perfil de habilidades, ¿ya? Les hacemos un montón de preguntas, hacemos que nos lean incluso a veces un cuento, etc.
para ir viendo cada una de las especificaciones de estos puntitos que hemos visto, ¿sí? Por ejemplo, apariencia, autocuidado, ¿qué calificación le daría a esta persona, no? En aprendizaje de tareas, tal vez esta otra puntuación. En lenguaje comprensivo le doy esto, ¿sí? Le voy colocando en esa ponderación. Luego, ¿qué se hace? Se hace un matching. Si se dan cuenta, el color anaranjado, por ejemplo, es el perfil del puesto, ¿ya? Y el color verde es de la persona del postulante. Ojo que se hace un formato por cada persona postulante, ¿no? Y vamos a ver si en realidad la persona podría ser parte, o sea, concuerda sus habilidades con el perfil del puesto, ¿no? Por ejemplo, en autocuidado, mi perfil del puesto es 4 y la persona puntúa 4. Perfecto, ahí está muy bien. En movilidad, mi perfil del puesto es 4 y el postulante tiene 3. Sí hay un punto de diferencia. En conocimiento numérico, la persona puntúa 4, perdón, el puesto puntúa 4 y la persona puntúa 2. Uy, no, ahí hay un margen que sí tenemos que ver. Entonces, vamos cotejando. Si vemos que la persona en su conjunto es coherente con el puesto, tenemos un postulante que podría ser contratado. Ahora, no vamos a esperar que todo sea tal cual, ¿no? 3, 3, 4, 4. No, porque cuando encontramos esas diferencias pequeñas que se hacen, esas son necesidades de apoyo. Ok, nuestra persona está puntuando en lenguaje expresivo 3 y mi puesto de trabajo requiere 4. No es que no la voy a contratar por eso, la puedo contratar, pero la voy a capacitar más en lenguaje expresivo. ¿Sí? Esas necesidades de apoyo se deberían atender, ¿correcto? Muy bien. Si es que ya es bastante grande la diferencia de 1 a 5, de 2 a 5, etcétera, ahí sí la persona no podría, porque por más que hagamos algún apoyo y un ajuste razonable, la persona no va a poder trabajar, ¿cierto? Y eso sucede con todos. Si es que no tenemos el perfil que requiere un puesto, de todas maneras no vamos a poder ejercerlo, ¿verdad? Cuando hablamos de habilidades es lo mismo. ¿Bien? Ok. Ok, sigamos. Cuando ya tenemos a la persona contratada, por ejemplo, hacemos el tema de la integración al puesto de trabajo y aquí estamos hablando tanto del diseño universal como de los ajustes razonables. Diseño universal, les dije, ojo, que es aquellas adaptaciones o diseños o estrategias que se hacen en general, ¿sí? Previendo que cualquier persona pueda trabajar en ese puesto. Y ajustes razonables es que la persona específicamente X también pueda trabajar ahí, ¿ya? Bien. Acordémonos que existe una resolución ministerial, que es la 171, que aprueba los lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad en el sector privado. ¿Qué dice esta normativa? Que la persona con discapacidad puede solicitar los ajustes razonables al empleador y el empleador tiene 10 días hábiles para que pueda analizar, deliberar cómo sería el ajuste que se da. ¿Ya? Esto puede durar una sesión o 3 sesiones, etcétera, y si no hay algún acuerdo, se recurre ¿a qué? A la Dirección Regional de Trabajo. Bien, esta es una normativa que pueden tener presente las personas con discapacidad. Ahora bien, hay muchas empresas que dicen, pero hacer gastos en ajustes razonables es muchísimo. ¿Cómo voy a tener que hacer esas cosas? No podría, ¿no? Incluso en la selección de personal, que me va a generar mucho gasto, que eso irroga muchos recursos económicos, en realidad no. No se necesita gastar. Lo que se necesita es experticia, capacidad y compromiso. Por ejemplo, siempre que hablamos de ajustes razonables, nos vamos directamente a pensar en rampas, ¿no? Pero no necesariamente tenemos que hacer ese ajuste si es una persona con discapacidad física. Es de acuerdo a lo que la persona requiere. Hay algunas empresas que, por ejemplo, a ver, si es un gasto, han cambiado algunas perillas, ¿sí? Con perillas ergonómicas en todas sus puertas, ¿ya? Hay otros que simplemente le han colocado una mesa más baja
y no una tan alta como usan los demás. ¿Ya? Hay otros que para discapacidad visual, por ejemplo, han instalado el software del JAWS. ¿Sí? Otros que simplemente puede ser un ajuste razonable, eliminar aquellos obstáculos que están en la parte de arriba, en la parte aérea donde se desplaza la persona. Sacar un objeto de un lado para que la persona no pueda golpearse, eso ya es un ajuste razonable. Con ello no se está gastando nada. ¿Sí? Ok. En temas comunicativos, ¿qué podemos hacer? Ahí ustedes ven a un supermercado que ha tenido esta experiencia con personas con discapacidad auditiva, que son cajeros. ¿De acuerdo? Y antes decíamos, ¿cómo un cajero puede atender o cómo una persona con discapacidad auditiva puede atender en caja? Pues sí lo pueden hacer, porque ¿qué se puede hacer como ajuste razonable? Elaborar cartillas, ¿sí? Las cartillas de atención. Otro que es, sí, un intérprete de señas, pero vamos a contratar un intérprete, es decir, otra persona para que se comunique, porque solo hay otra persona con discapacidad auditiva, no es mucho gasto. ¿Qué han hecho otras empresas? Han solicitado una capacitación gratuita que da, por ejemplo, el gobierno regional del Callao en lengua de señas a todo su personal. ¿Sí? Eso ya es un ajuste razonable. ¿Qué más? Por ejemplo, hay algunas personas con discapacidad intelectual que no reconocen o no saben leer mucho. ¿Sí? ¿Qué es lo que utilizan ellos principalmente? Pictogramas. Entonces, ¿qué han hecho algunas empresas? Han colocado pictogramas de algunos espacios como del comedor, de los baños, etcétera, para que se puedan guiar. Y ni siquiera han mandado a hacer los pictogramas, ¿sí? Sino uno mismo hasta puede dibujar esos pictogramas y pegarlos. ¿Hay gasto? No, no hay gasto. ¿Sí? Ok, en la parte técnica también. ¿Cuál es un ajuste razonable? Que alguna persona, por ejemplo, que sufre de artritis o tiene alguna discapacidad motora, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer una mayor frecuencia de pausas activas. ¿Ya? Tenemos algunas personas que de pausas activas hacen 2 veces al día. Tal vez esta persona requiera 5 y admitimos eso. Eso ya es un ajuste razonable. ¿De acuerdo? Hay otra empresa que también es conocida y muy reconocida por ser inclusiva, que ha contratado a personas con discapacidad intelectual. ¿Y cuál es el ajuste razonable que han hecho? Simplemente asignarles tareas gradualmente. No es que de porrazo le hemos dado todas las funciones y desarrollarlas, no, sino una por una. Sí, poco a poco y con una previa demostración. Eso y es un ajuste razonable. ¿Sí? Ahora, si hay otra forma, por ejemplo, de ayudar a la persona, que también se utiliza a nivel internacional y es el empleo con apoyo, que es un preparador laboral. Es una persona que va con la persona con discapacidad, que ojo, a veces ni siquiera es necesario que se le pague a esta persona, porque a veces ya viene de la misma persona, por ejemplo, ¿sí? Es como un preparador o como un orientador sombra. Pero en este caso, cuando hablamos de empleo con apoyo, y es una persona que realiza mucho más acciones en ese aspecto, ¿sí? Entonces, esta persona le puede ayudar 1 o 2 días o hasta que se integre bien, tal vez 1 mes, y después ya deja a la persona con discapacidad. Eso es empleo con apoyo, ¿sí? Y eso es un ajuste razonable. Entonces, les pregunto, ¿todos los ajustes razonables ameritan algún gasto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cualquier ajuste que hagamos amerita algún gasto? A ver si me responden por el chat. No, ¿verdad? Así es. Así es. ¿Eso significa que sí se amerita algún gasto? No, en efecto, no. No todo, porque hay cosas que simplemente es sacar, es colocar adicionalmente, es modificar algo, etc. ¿Sí? Eso depende mucho de la persona con discapacidad. Acá, por ejemplo, Yohari Katrina nos dice que sí amerita, pero no, en realidad no. No todos los ajustes razonables aplican o necesitan algún gasto. ¿Ya?
Incluso acuérdense de que según la normativa, cuando se aplican ajustes razonables, no, si es que se irrogan gastos, no solo lo paga la empresa, lo paga el Estado el 50%, por ejemplo. ¿Ah? Por eso es importante leer también todas las directivas que tenemos en el aspecto de inserción laboral. ¿Bien? Acá, por ejemplo, vemos que Valeria nos comenta, sí, porque es tiempo y el tiempo es vital para una empresa. Tienen las empresas que invertir tiempo. Por ejemplo, sacar de los aleros algunas cosas, o por ejemplo, una planta que está, que no deja pasar. Si lo ponemos un costadito, ¿generó mucho tiempo? No, ¿verdad? Sí, hay algunas cosas que tenemos que enfocarnos en que en efecto son pequeños detalles que sí, que en realidad no están ameritando ese tiempo, ni esfuerzo, ni gasto. Puede que otros sí. No obstante, eso implica lo que es la inserción laboral de personas con discapacidad, si es que estamos comprometidos con la inclusión. ¿Ya? Ok. Listo. Esto en realidad es un resumen de lo que significa hablar de las prácticas inclusivas, ¿ya? Porque por cada uno de estos procesos sí necesitamos más tiempo todavía, ¿no? Pero con lo que queremos llegar tanto la doctora Edith Quesada como yo, es que veamos que sí hay la posibilidad de ser una sociedad inclusiva basada en el modelo social. Ahorita estamos en un modelo rehabilitador todavía, ¿ya? Si nos ponemos a pensar, estamos tratando a las personas con discapacidad, tratando de normalizarlas. La persona tiene que volverse normal para que yo recién la pueda contratar. Si no, afecta mi productividad, por ejemplo, ¿ya? Pero no pensamos a futuro, que en lo que en realidad la persona con discapacidad puede aportar de mayor o de mejor manera. ¿Bien? Así que todos comprometamos en ese sentido, de ingresar, de atrevernos a trabajar bajo el modelo social. Porque lo contrario, ni tampoco nosotros ni nuestra empresa va a ser sostenible. ¿Sí? En cambio, un modelo social sí permite eso. Bien.